Bueno, antes que nada les pido, quiero hacer una pequeña mención a alguien que influyó para que yo pueda estar hoy en día, que ha partido a la presencia del Señor, que es mi suegro Enrique. Hombre que con su hermano vivían en Uruguay y porque el Señor los llamó, pasaron a la Argentina en la época que se predicaba en las calles y en los sitios baldíos, y no había micrófonos, y no había parlantes, y no había nada. Simplemente la Biblia y la voz, y a los gritos, con voz alta, predicar la palabra. Así que le doy gracias al Señor por la vida de mi suegro, y porque gracias a él y haber creado a mi esposa en las palabras del Señor, hoy puedo estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a la palabra del Señor. San Lucas 17, versículo 11, los 10 leprosos son limpiados, dice la Biblia. Esta palabra le podría poner como título fe, obediencia y agradecimiento. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban y quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo Jesús: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí nos encontramos en un momento en que Jesús iba hacia Jerusalén. Ya en los últimos momentos de su peregrinar en esta tierra se dirigía, y dice que en un momento dado se desvían hacia una aldea y son interceptados por 10 leprosos. La lepra en esa época tenía, aparte del problema de salud, que era tremendo, terrible, impresionante, importante, el leproso era considerado aparte que tenía la lepra por ser pecador. Esa era la creencia. Sabemos hoy que necesariamente no es tan así, pero podría ser. Cualquier otra situación también. Pero no todos son por eso. La lepra, una enfermedad cruel, tremenda, que iba consumiendo la piel, que iba consumiendo la carne, que iba desgastando a la persona, que la iba mutilando, insensibilizaba la carne, la piel, la insensibilizaba al punto que el leproso podía estar siendo mordido y devorado por ratas y no se daba cuenta, hasta que la veía. Pero lo más cruel, aparte de eso, que ya era de por sí cruel, una enfermedad cruel en esa época y considerada contagiosa, lo más cruel era que era aislado de todos sus seres queridos. No hacía acepción de personas, Podría tener lepra un acaudalado, un empresario, podría ser un comerciante, podría ser un niño, un grande, una mujer, un hombre, un blanco, un negro. No hacía acepción de personas, como toda enfermedad, como hemos vivido en esta época, el COVID y otras situaciones. Pero lo más dramático me parece que más allá de toda esa situación física era que era aislado, dejado de lado, o sea, tenía que abandonar su hogar, su casa, su trabajo, su sociedad. Así lo establecía la ley. En Levíticos 13:14 se establece que el leproso debía ser apartado, debía irse de la ciudad a un lugar en el que podrían estar ellos allí reunidos juntos, los enfermos, pero alejados de la sociedad. También se establecía por medio de la ley que cada vez que pasaba alguien cerca tenía que gritar el mismo, gritarse impuro, 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 advirtiendo al otro lo que era él. Fíjense qué tremendo, ¿no? Aparte de estar enfermo, que toda enfermedad es mala para el cuerpo. Aparte de estar enfermo, la parte psicológica, espiritual, terrible, porque lo apartaban de su familia, no había forma. Hoy en día ha habido estas situaciones como el COVID, otras enfermedades y otras cosas en las que la familia puede estar al lado del enfermo, puede acompañarlo, puede consolarlo,
En ese momento no, directamente se tenía que ir, tenía que dejar mujer si era hombre, si tenía hijos, esposo, tenía que dejar si era madre a los hijos, si tenía que dejar sus bienes, era dejado totalmente, le sacaban todo. O sea, era tremendamente cruel el ser leproso. Y no podía, por supuesto, acercarse a nadie. Tenía que alejarse, tenía que estar lejos, sí o sí. En ese contexto, vemos a estos 10 leprosos que no sabemos bien si eran altos, bajos, flacos, rengos. Lo que sí sabemos es que estaban quizás de ellos mutilados, le faltaban partes de su cuerpo, mayormente atacaba la que eran las extremidades, como las orejas, como la nariz, como los dedos, de los pies, de las manos. Por ahí se podía hasta desprender una parte de ellos y no se daban cuenta. En ese contexto, de esa forma, así, ellos estaban unidos, eran 10, dice la Biblia, nos cuenta la Biblia, eran 10, y los 10, se ve que en algún momento, en alguna situación, algo les llegó a ellos de que andaba por la zona, o que iba a pasar por la zona, un tal Jesús, que hacía milagros, que sanaba, que había hecho ya muchos milagros, que había hecho muchas curaciones, que había restaurado vidas. Ese tal Jesús, y en ellos podemos entender que haya surgido una fe en que podían ser sanados. Estuvieron eso como que no se acabó todo, que tenemos una posibilidad y la queremos. Se unieron entre ellos para acercarse al paso de este que decían que era un sanador. ¿Cómo les llegó la novedad a ellos? No los podemos saber, no lo dice, pero les llegó. La importancia de esto es que Jesús ya había caminado por mucho tiempo, que ya había hecho muchas obras y que había habido gente que había compartido sus experiencias a otros, que es lo que hoy en día debemos hacer. Como mucha gente que tiene problemas, que tiene enfermedades, que tiene situaciones, no sabe a quién acudir, porque si nosotros lo que hemos recibido de la palabra, hemos recibido del Señor, no divulgamos, no decimos, hay mucha gente que no se entera, aún con todos los medios que tenemos hoy, que en esa época era solamente boca a boca. Hoy tenemos un montón de medios, redes y no sé, audiovisual y todo que podemos compartir para que llegue la palabra, para que llegue Jesús a muchos lugares. Y mucha gente que está pasando situaciones difíciles, que dice no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer con mi vida, estoy destruido anímicamente, espiritualmente, económicamente, no me entienden, estoy solo. Mucha de esa gente podría hacer como estos leprosos y decir hay una luz, hay alguien que me puede ayudar. Y escuché, he visto, me han compartido que puede ser un tal Jesús. Fíjense lo importante de predicar, de compartir, de hacer conocer a nuestro Salvador. Los leprosos se van acercando hacia la aldea que iba a llegar Jesús, obviamente sin acercarse mucho porque no podían. Y en el camino podemos ver el cortejo que viene con Jesús. Jesús que viene llegando es interceptado por estos leprosos a la distancia, dice, y ellos a viva voz le piden misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Fíjense cómo ellos oran, ¿qué le piden? ¿Qué podríamos haberle pedido nosotros? Señor, sananos. Señor, si hiciste tantos milagros, obra en nosotros y sananos. Mirá cómo estoy, me faltan partes, estoy destruido, estoy solo, estoy abandonado, nadie me quiere, todos me desprecian. Dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Podemos intuir, obviamente, que ellos querían la sanidad, querían recuperar lo que habían perdido, pero no lo pidieron directamente, pidieron misericordia. Muchas veces nosotros vamos al Señor medio como autoritario y queremos que nos sanes y queremos que hagas esto y queremos que hagas aquello. Y Dios tiene sus propósitos y su forma de hacer las cosas. Por ahí no quiere sanarte, por ahí sí quiere sanarte, por ahí lo hace tocándote, como hizo Jesús muchas veces, por ahí lo hace a la distancia. Pero lo importante es que nosotros le pidamos al Señor misericordia, que Él obre, Él sabe lo que necesitamos, que nosotros le pidamos de su presencia en nuestra vida, que nosotros le pidamos a Él su gracia.
Inclusive muchas veces desde lugares como este, desde púlpitos, se decreta y se intima al Señor a la sanidad y decreto la sanidad y esto y el otro. Y no es así, no debe ser así. Dios es el dueño, Dios es el rey, Dios es el que decide. Nosotros lo que tenemos que hacer es, como estos leprosos, clamar al Señor misericordia. Clamar de su presencia en nosotros, en nuestras vidas. Clamar por aquel ser querido que está enfermo. Y si está en su voluntad, Señor, si está en tu voluntad, Señor, haz la sanidad. O como tú la quieras hacer, completa, parcial, a la distancia, cerca. Pero haz tu voluntad, Señor. Esa es la oración. Y ahora, ¿por qué hace efecto la oración? Por la fe. La fe, dice en Hebreos, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo tengo certeza de que Dios está conmigo, yo tengo certeza de que Dios me ama, yo tengo certeza de que el Señor puede hacer todo lo que Él quiera y lo puede hacer en mi vida y en los míos. Yo tengo convicción de que el Señor me ama. Yo tengo convicción de que el Señor nunca me ha dejado. Esa es la fe. Yo sé que Él puede hacerlo. Y esa era la posición, esa era la creencia, y eso era lo que estaban sintiendo estos leprosos. Aún en una situación terrible, tremenda, que no sé cómo en lo personal yo lo podría superar una cosa así. Sin embargo, ellos fueron hacia el Señor y le pidieron misericordia. Misericordia, Señor. Y dice que cuando Él los vio, fíjense, el Señor no es que esté distraído. Pero el Señor está esperando que nosotros clamemos a Él para vernos. Tampoco podría decir que no nos ve, pero el Señor quiere ese llamado. Él quiere que nosotros le pidamos a Él para vernos. Y ahí es cuando el Señor extiende su mirada hacia nosotros. Cualquiera diría, y hasta los mismos leprosos dirían, bueno, una vez que Jesús los vio, iría hacia ellos, los tocaría, hizo a veces barro, a otros llegaron hasta su manto y lo tocaron para sanarse. Jesús no hizo nada de eso, se mantuvo a la distancia. ¿Por qué? Porque no quería acercarse, tenía miedo de contagiarse. No es así, porque había hecho otras sanidades en las que había tomado contacto con estos leprosos y otras situaciones, ¿no? Lo hizo seguramente para demostrar de que Él puede hacer las cosas a la distancia también. Jesús los mira, dice. Cualquiera diría, son sanados, son liberados, son restaurados, diría Jesús. No, el Señor dice que dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Hemos visto esta primera parte, por eso dije fe, obediencia y gracia, agradecimiento, porque hemos visto la primera parte de fe de estos leprosos, que aún porque habían escuchado rumores de un sanador, de un predicador, tuvieron fe. Ellos sabían que algo podía hacer por ellos. Nosotros debemos saber que Dios puede hacer cosas por nosotros y que la va a hacer en tanto y en cuanto nosotros acudamos a Él como estos leprosos y clamemos. Obediencia. Y ahí entra la segunda parte de esto, que es, ¿por qué obediencia? Porque Jesús le dijo, id y presentaos ante los sacerdotes. Nada más. Cualquiera diría, qué locura, ¿no? Porque personas que por ahí no podían ni caminar, ni moverse casi algunos quizás medio arrastrándose, porque tengamos en cuenta que le faltaban extremidades. Sin embargo, seguramente ellos primero, estimo yo, porque la palabra no lo dice, medio asombrados, como diciendo, ¿qué pasó? Probablemente, ¿por qué no? Sería una reacción lógica. Pero también nos dice la palabra que ellos comenzaron a ir hacia el templo. Comenzaron a ir a la presencia del sacerdote o los sacerdotes. Podemos estimar también que esta distancia eran kilómetros para andar. Pero no nos dice la palabra que ellos dudaron. Al contrario, nos dice la palabra que obedecieron. Muchas veces le pedimos al Señor cosas y el Señor nos dice, está bien,
nos mira, está bien, pero hace esto, esto o esto. Y nosotros no obedecemos. Nosotros queremos hacer cosas por nosotros mismos. En vez de clamarle al Señor y esperar en Él que nos vea, que nos diga y que nos instruya y que nos dé los pasos a seguir, queremos hacer las cosas nosotros. Queremos darle una manito al Señor y no somos obedientes. En muchas situaciones no somos obedientes. Y el Señor es un Dios en el que, como todo Dios, como todo creador y como todo padre, espera la obediencia de sus hijos. Y estos leprosos fueron obedientes, empezaron a marchar hacia el templo. ¡Qué locura!, ¿no? Y Jesús seguramente se quedó allí o siguió caminando hacia la aldea. Y ellos iban hacia presentarse hacia el templo a los sacerdotes. Vuelvo a decir, no sabrían unos cuantos kilómetros, quizás tendrían que recorrer hasta llegar al lugar. Pero ellos iban. Y acá empieza lo maravilloso, porque una vez que ellos le demostraron al Señor su fe, mostraron la obediencia, aplicaron la obediencia, ¿qué pasó? Dice que en el camino fueron siendo sanados. ¡Qué maravilla debe haber sido eso! 10 personas totalmente mutiladas, harapientas, sucias, abandonadas, solas, ir caminando y quizás mirándose entre ellos como diciendo, che, te faltaba un ojo, lo tenés, mirá el dedo, tengo todos los dedos. Bueno, dice así, parecía que no, pero sí, tengo todos los dedos. A otro quizás, mirá, ya no se arrastra más, se paró porque tiene piernas, ahora tiene los dedos de los pies. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué maravilla, qué increíble! Y esas cosas puede hacer Dios hasta el día de hoy. De distintas maneras hay maravillas, hay milagros, hay restauraciones. Solo Dios lo puede hacer. Y dice que iban caminando y se curaron de la lepra. Se curaron. Y siguieron caminando. Siguieron. Pero hubo uno que dijo, wow, esto me supera, esto es mucho más de lo que yo pensé que podía hacer. Estoy curado, estoy entero, estoy bien, estoy fuerte de nuevo. Me dijo el Señor que vaya hacia el templo, seguramente pensó. Me dijo que me presente ante los sacerdotes. Pero no, yo necesito volver. Yo necesito decirle gracias. Y fíjense que cuando vuelve, el que vuelve es samaritano. Podemos pensar que los otros 9 de los 10 eran judíos. No se hablaban los samaritanos con los judíos, no se dirigían la palabra, no se querían, pero estaban juntos. ¿Qué nos dice esto también? Que cuando pasan cosas tremendas, no hay diferencia entre blanco, alto, argentino, uruguayo, peruano, lo que sea. Somos todos iguales cuando nos pasan cosas. Nos olvidamos de las diferencias, porque estamos todos en un mismo dolor. Pero también actúa Dios así, tampoco hace diferencia. No dijo el Señor, a ver, sepárense los 9 para acá porque hay uno que no. Es samaritano, estos sí se curan, este no. El Señor dijo, se curan todos. No hace diferencia. La diferencia muchas veces lo hacemos nosotros. Nosotros hacemos diferencia. Nos decimos cristianos y por ahí, no, porque yo soy cristiano, porque yo soy hijo de Dios. Aquel pecador no. Por eso le va como le va, por eso no se cura, por eso tal cosa, por eso... Hacemos la diferencia. ¿Quiénes somos nosotros para marcar la diferencia? Y si Dios quiere sanar a uno que no vino nunca a la iglesia, lo puede hacer. Si Dios quiere prosperar a uno que, y los hay, prosperan que ni tiene idea del Señor, pero Dios lo prospera por algún motivo, lo prospera. Ahora, ¿por qué hacemos nosotros diferencias? En alguna época, cuando yo todavía no abrazaba el Evangelio, en esa época, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, quizás 40, yo era mundano para los cristianos. Así me decían, ahí viene el mundano. Fíjense, qué locura, ¿no? O sea, ya me habían estigmatizado como el mundano. Hasta que, bueno, después abracé
al Señor y empecé a aprender y a crecer en Él. Pero mientras tanto era así. Fíjense qué locura que hacemos nosotros a veces. Nos ponemos a ver si mereces la salvación, no merece la salvación, a especular con que sí, no, porque este es un perdido. Dios no hace acepción de personas, no hace acepción de nadie. Dios ama a todos. Por supuesto que si pecamos se va a alejar de nosotros, seamos cristianos o no seamos cristianos. Pero ahí está la obligación nuestra como cristianos, es, como dije al principio, compartir la palabra, hacer conocer al Señor para que vengan hacia Él. Este samaritano volvió. Este samaritano no tenía la obligación de los otros 9 que por ley tenían que presentarse ante el sacerdote. El Levítico 14 establece que tienen que presentarse ante el sacerdote si suponen que están curados o están curados y el sacerdote lo corrobora, mediante todo un ritual que duraba 8 días de purificación y más otros 8 días de aislamiento. Tenía que hacer todo eso, todo un proceso que está descrito ahí en Levítico 14, para ser aceptado nuevamente en la sociedad. Por supuesto, pensando que los 9 eran judíos, se ciñeron a la ley. ¿Estaba mal? Básicamente no, pero es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Nos ponemos legalistas, nos ponemos como que, vuelvo a decir, estamos en las iglesias, vamos a cumplir los domingos o los miércoles o los jueves o los días que sea, vamos a las reuniones de oración, vamos al instituto bíblico, vamos a alabar al Señor y después hacemos lo que queremos. Pero la comunión con Dios no la tenemos. Qué locura lo que digo, pero es así. El hecho de que uno venga aquí y alabe y esté y escuche la palabra, la comparta y comparta con otros hermanos y confraternice, no quiere decir que tengamos una relación individual y estrecha con el Señor. Y eso hay que ser muy cuidadoso con eso, porque Dios quiere una relación estrecha, individual con cada uno de nosotros. Que estemos aquí alabando, precioso, al Señor le gusta. Que lo estemos adorando, le gusta. Que estemos confraternizando, por supuesto que quiere eso. Pero quiere una relación individual con cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hizo el samaritano? El samaritano volvió, se acercó al Señor. Seguramente, no sé, yo estimo que lo habrá abrazado, lo habrá querido besar, todo, porque una locura, o sea, estaba curado. Y lo tenía ahí al Señor. ¿Qué hizo? Se postró, lo adoró y le dio gracias. Estableció una relación. Fue el único de los 10 que estableció una relación directa con el Señor. ¿Qué es lo que muchas veces no hacemos? Nosotros salimos de acá y por ahí el ritmo de la vida, la cotidianidad y todo nos hace que hasta el otro domingo nos olvidemos del Señor y no establecemos eso, no nos arrodillamos, no adoramos, no le damos gracias. No establecemos una comunión con Él, no lo abrazamos, no le decimos gracias por haberme curado, gracias por esto, por lo otro, gracias por la vida, gracias por los hijos, por la esposa, por el esposo. No lo hacemos. Y claro, cumplimos los rituales. Los otros 9 iban a cumplir el ritual, seguramente lo cumplieron, no lo dice la palabra. Yo estimo que sí lo cumplieron, porque claro, querían volver a su casa, querían recuperar lo perdido si lo podían hacer. Pero se perdieron la presencia del Señor, se perdieron lo mejor de lo mejor que era tener a Jesús frente a ellos. ¿Hicieron algo mal? No, pero se perdieron esa posibilidad que tenían. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo, perdemos la posibilidad de establecer una relación única, verdadera, real y de amor con nuestro Salvador. Porque nos dejamos llevar por rituales, por costumbres y por tradiciones. Muchas de ellas no están necesariamente mal, pero si no hay una relación estrecha con Dios, no va a pasar lo que pasó con este samaritano, como nos cuenta la palabra, que al final Jesús dijo, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviera, que volvió este samaritano? Si el Señor dice, he hecho tantas cosas, ¿y son tan poco lo que me agradecen? Capaz que a cada uno de nosotros nos diría, he hecho tantas cosas en tu vida,
y no me agradeces. ¿Y qué dijo el Señor a este samaritano? Lo que nosotros debemos anhelar. Que dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense, tu fe te ha salvado. No habla de sanidad, ya la sanidad estaba. ¿Querés la sanidad? Te doy la sanidad. ¿Querés la prosperidad? Te doy la prosperidad. ¿Querés tal cosa? Te doy tal cosa. El Señor, si está en su voluntad, lo va a hacer. Pero eso no implica que tengamos nosotros la salvación. La salvación se establece cuando somos agradecidos con el Señor. Como decía la adoración, gracias Señor. Te doy gracias Señor. Gracias por todo, gracias por la vida, gracias porque es una oportunidad más que me das cada día para cambiar redimirme, cambiar mi vida, enmendar mis errores, compartirte. Gracias, Señor. Gracias porque hoy tengo lo que tengo gracias a ti. Gracias por mis hijos, por los que están, por los que se fueron. Gracias, Señor. Eso es lo que está esperando el Señor. Pero cuando nos arrodillamos nosotros, ¿qué hacemos? Señor, dame. Señor, necesito. Señor, quiero. Y no somos agradecidos. Somos pedigüeños. Hijos pedigüeños, como los chiquitos. Que piden y piden, papá quiero esto, papá, y pasan por la juguetería y tapale los ojos porque si no te piden la juguetería entera. Lo llevas al supermercado, quieren todo lo golosina, todo. Somos así. El hecho de nosotros demostrar fe, el hecho de demostrar obediencia y sobre todo el hecho de ser agradecidos al Señor y darle gracias, Señor, cuando abrís los ojos, es madurez espiritual. Eso es madurez espiritual. Dejamos de ser niños tomando todavía leche y pasamos a la comida sólida que nos da el Señor, porque somos adultos, porque somos maduros espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que ser de una vez por todas. No podemos tener años en el Evangelio y todavía no haber crecido y todavía seguir gateando. ¿Van a pasar situaciones en nuestras vidas? Sí, que nos peguen duro, que nos hagan tambalear, que nos hagan dudar, que nos hagan por ahí enojarnos con el Señor. Pero tenemos que reponernos rápidamente y decirle, Señor, gracias. Gracias porque esta es una posibilidad que me das de exaltarte, de glorificarte, de que tu obra se haga en mí. Gracias, Señor, porque me amás. Gracias, Señor, porque te siento en mi vida. Aún la circunstancia sigue siendo difícil. Estos leprosos iban caminando y aún eran leprosos. Todavía eran leprosos. Pero a medida que seguían avanzando se fueron curando. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, que avancemos, que no nos quedemos estáticos, porque si no las cosas no se dan. Se van a dar en cuanto avancemos y crezcamos, desde que empezamos en el Evangelio y sigamos madurando y creciendo en el Señor. La gente tiene que ver en nosotros madurez espiritual, responsabilidad, serenidad, gracia, amor, paciencia, benignidad, todo lo que dice Gálatas, que son los dones del Espíritu. Tenemos que tener eso en nosotros. Esa es la forma de glorificar al Señor y de decirle, Señor, estoy aprendiendo, estoy contigo, soy tu discípulo, voy a ser obediente, voy a ser un hombre o una mujer de fe y sobre todo voy a ser una persona agradecida. Póngase de pie.